9 de la mañana con 4 minutos, ya estamos aquí las Guarmis del barrio. Mi nombre es Sofía Montoya. Más adelante nuestra Guarmi Suquita se traslada a Nayón y también nos tiene un reporte de lo que ocurrió el día de ayer en este sector, donde la comunidad pues se tomó la vía en el redondel del ciclista y pues planteó algunas inquietudes sobre el tema de la gestión de la movilidad, pero hoy nos va a hablar acerca de las quebradas, así que estén pendientes, más adelante nos vamos a conectar con ella. En breves instantes vamos a hablar también de lo que ocurre en los establecimientos educativos, con los chicos, con las chicas, qué es lo que pasa con las infancias en el contexto de la violencia que está viviendo nuestro país, así es que este tema también les pedimos que estén atentos y atentas para que puedan interactuar si lo desean a través de nuestras redes sociales, Radio Pichincha Multimedia en YouTube y Radio Pichincha en Facebook. Estamos atentos a lo que nos dicen, a lo que comparten con nosotros. Recordarles que Digitaxi es tu taxi seguro. Descarga la aplicación del taxi amarillo formal en iOS, en Android, disfruta de todos sus beneficios. Nosotros ya elegimos un taxi friendly, cómodo, seguro, que viene volando, que nos lleva con total calma a nuestros destinos. Nos identificas con nuestro color magenta y así vives una experiencia friendly, amigable con Digitaxi, tu taxi seguro. Edison Paucar también va a estar con nosotros compartiendo su podcast El Sueño Americano, esas historias que nos cuentan qué es lo que está pasando con la población migrante de nuestro país. Pero bueno, empezamos revisando también este comunicado de las organizaciones feministas que han expresado su respaldo a las familias de las 3 jóvenes que fueron asesinadas en Quinindé y exigen respuesta por parte del Estado, además de la protección de las familias de las víctimas. Dice esto el comunicado: frente al trágico femicidio y lamentable hallazgo de los cuerpos de Nayeli, Denise y Juliana, como organizaciones feministas extendemos nuestro profundo dolor a sus familiares y amigos, compartimos con ustedes nuestra sororidad y apoyo, no permitiremos que esta tragedia se quede en la impunidad. Solicitamos al Estado y a los organismos de derechos humanos que garanticen la seguridad de las familias de las víctimas, ya que han recibido amenazas en los últimos días. Exigimos al gobierno de Guillermo Lasso y a la Policía Nacional que den con los responsables de este atroz femicidio ocurrido en la provincia de Esmeraldas. Las organizaciones feministas hacemos un llamado a la sociedad civil para que nos acompañen en la vigilia permanente hasta que se haga justicia por Nayeli, Juliana y Denise. Nadie se cansa, y firman pues más de 20 organizaciones feministas de todo el país. Importante no dejar pasar estos casos y exigir respuesta por parte del Estado. Y lo otro que el día de ayer pues también queríamos tratarlo es lo que ha ocurrido tras el suicidio de un estudiante del Colegio Mejía, que ocurrió la semana pasada. El Ministerio de Educación se pronunció apenas este domingo y emitió un comunicado que provoca rabia también por la negligencia con la que se actúa cuando se trata de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El comunicado prácticamente se resume en: todos sabían, pero nadie hizo absolutamente nada, a pesar de que en el comunicado se manifiesta que se han cumplido ciertos protocolos. A través del distrito se brinda acompañamiento a la familia y contención emocional a los compañeros, además de miembros de la institución educativa, que se continúa avanzando en una investigación exhaustiva para esclarecer este suceso y los acontecimientos irregulares reportados por las familias que presuntamente han sucedido al interior del y alrededor del plantel educativo, ¿no? Dicen ellos que luego de la indagación preliminar de los hechos, se informa que el 31 de marzo el docente tutor reportó al Departamento de Consejería Estudiantil DC institucional sobre una presunta situación de agresión al estudiante por parte de un compañero. El DC recomendó a las autoridades del plantel activar las rutas de protocolo y organizó una reunión con los padres de familia de la víctima y del estudiante agresor con el objetivo de informarles sobre lo sucedido. Dicen: lamentablemente constatamos que no se presentó denuncia por parte de los padres de familia ni tampoco por parte de la institución educativa. Esto es importante porque la institución educativa tiene la obligación de presentar la denuncia. Seguimos investigando sobre este hecho para aplicar la normativa y las sanciones contempladas en la normativa vigente. Es muy triste y nuevamente digo, se resume esto en: todos sabían pero nadie hizo nada. ¿Cuántos casos más de bullying existen en esta institución y en otras? A vista y paciencia de las autoridades, de los inspectores, de los licenciados, del DC. Les da pereza seguir los protocolos que están establecidos para estos casos graves de violencia en los establecimientos educativos. Se escudan también mucho en cuidar la imagen institucional, y no es solamente en el tema del Colegio Mejía, está pasando en todos los establecimientos educativos. Lo hemos visto en el Primicias de la Cultura de Quito, lo hemos visto en el caso del Liceo Policial y en otros establecimientos educativos. Es muy grave el caso.
Además que después de haber permitido que un estudiante sufra de bullying, acoso constante y una agresión que la dejó con una discapacidad, según lo que se conoce hasta el momento, hoy su hermano menor también habría denunciado que está sufriendo amenazas y era obligación del establecimiento pues poner la respectiva denuncia, como ya les decía. Hoy todos envían condolencias, pero de muy poco sirve, ¿no?, que se hagan calles de honor. Joana ya no está aquí, su familia sufre un dolor por haber perdido a su hija, algo que definitivamente creemos que pudo evitarse. Vamos a conversar a esta hora con Pablo Coloma Villacir, responsable de formación de la Fundación Terra des Homes, Tierra de Hombres, y para hablar sobre las infancias en medio de la violencia que se vive en Ecuador, que lo vemos que no es solamente la violencia del crimen organizado, de la delincuencia común, sino también es una violencia estructural que está muy arraigada y que se está presentando con distintas manifestaciones en todo el Ecuador, en los establecimientos educativos. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Tú formas parte también del Pacto por la Niñez y Adolescencia del país. Bienvenido. Sí, Sofía, muchísimas gracias. Buenos días, agradecido por la invitación y también pues muy consternado por este suceso que ha acontecido en el Colegio Mejía, un colegio emblemático de la ciudad, pero que sí lamentablemente ahora se empaña pues por esta situación tan difícil. Yo lo repito, es un tema de violencia estructural. Yo no recuerdo haber visto este tipo de violencia, por lo menos en mi época de estudiante, o no sé, la verdad, o quizá no estuvo frente a mis ojos, pero no recuerdo ver esta dimensión de la violencia, de dejarle discapacitada a una compañera, de abusar sexualmente de un estudiante en un baño de una institución, no lo recuerdo. Sí, son situaciones inéditas. Lamentablemente estamos viendo que hay una escalada bastante compleja en relación con la violencia y en general hablemos de los niños, niñas y adolescentes y la violencia. En términos generales podríamos decir, bueno, hay adolescentes, niños violentos, hay adolescentes, niños, niñas víctimas, pero en general sí podríamos afirmar de alguna manera que todos son afectados, todos los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por todos los niveles de violencia, desde una violencia que va, por ejemplo, por la negligencia que tiene el Estado de garantizar servicios básicos a muchísimas localidades de nuestro país, la negligencia que pueden también sufrir niños por parte de sus cuidadores, de sus representantes, etcétera, hasta también ya la violencia que se sufre en las calles, la violencia intrafamiliar. Todo eso es justamente o genera un ambiente pernicioso donde o los niños son víctimas de la violencia o pueden convertirse en victimarios. Y en eso también pues debemos reconocer una responsabilidad muy fuerte por parte de las familias y de nosotros como miembros de la sociedad. Están reproduciendo modelos de violencia, son modelos de violencia que se ven en las imágenes que circulan sin ninguna precaución en las redes sociales, en los noticieros, modelos de violencia que se ven dentro de sus propias familias. ¿Cuáles son los modelos de violencia que están reproduciendo? Sí, tú has mencionado muchos escenarios donde se aprende a ser violento, es decir, sí hay que utilizar el término que corresponde, se aprende a ser violento. Muchas familias o en muchas familias la única manera para solucionar conflictos o para imponer la voluntad de uno de sus miembros es a través de la violencia. Y entonces ante cualquier situación, esa es la única herramienta que muchos niños, niñas y adolescentes han aprendido, ya sea porque son espectadores de violencia de su padre contra su madre o contra sus hermanos, etcétera, o porque son también víctimas de este tipo de situaciones. También pues estamos viviendo una situación excepcional porque atravesamos una pandemia en la que tuvimos que forzosamente ser confinados en nuestros hogares, donde se agravaron estas situaciones de violencia intrafamiliar y también donde el mundo virtual pasó a ser tan trascendental en nuestras vidas. Hace muy poco el Comité de Derechos del Niño emitió una observación general acerca de los derechos del niño en el mundo digital, es la observación número 25, y ahí el Comité de Derechos del Niño exhorta a todos los estados, que son los principales garantes de los derechos establecidos en la Convención, exhorta a adoptar todo tipo de medidas para prevenir
justamente que los niños tengan acceso a toda esta información que puede ser caracterizada de violenta. Pero ¿qué tipo de medidas se pueden tomar? Bueno, en el caso particular del mundo digital, pues hay medidas desde la propia orientación que debemos nosotros procurar a los adolescentes, a los niños como adultos, ¿no? Padres de familia, docentes, etcétera, la orientación, el hecho de hacerles partícipes, digamos, de todo tipo de reflexiones, debates en torno a este tema, hasta otro tipo de medidas ya más de tipo tecnológicas en los colegios, en la casa, este acompañamiento constante que deben tener los padres para conversar de cualquier tema, es decir, salir de esta lógica de los tabús y poder conversar de cualquier tema, de violencia, de sexualidad, etcétera, con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Entonces, en general, se puede vislumbrar un escenario en el que, como decía, entramos en un periodo donde estuvimos confinados en nuestros hogares y luego regresar y encontrarnos con una realidad como la que vivimos ahora, ¿no? En nuestro país en particular. Y hay una alerta muy grande que hace la misma Organización Mundial de la Salud sobre el tema de salud mental después de la pandemia, o bueno, durante, porque todavía no es que se ha puesto fin a la pandemia, esta alerta no me parece que así haya sido tomada con seriedad por parte de los estados, y menos aún del nuestro, que tiene hoy por hoy un sistema de salud en general súper débil, y cuando hablamos de salud mental, pues menos aún se considera esto como una prioridad. Sí, es decir, no parece ser que todavía no se le considera y no se le da pues la importancia que requiere el tema de la salud mental, sobre todo justamente porque vivimos pues durante la pandemia, ¿no? Situaciones donde veíamos gente muriendo en la calle, gente perdiendo su trabajo, familias enteras sin ningún tipo de acceso a alimentos, etcétera. Y todos estos episodios de violencia lo que hacen es que todos vivamos en una lucha constante a nivel interna, ¿no? Por todos los traumas que se pudieron haber generado, por todos los temores que tenemos a nivel de nuestra salud, etcétera. Entonces, era primordial que el Estado se encargue de garantizar a la población en este concepto de salud integral también las posibilidades de acceder a tratamiento, a orientación, etcétera, en cuestiones de salud mental. Importantísimo lo que mencionas, Pablo, pero hay un contexto aún más grave, que es el tema de la violencia que están sufriendo, sobre todo algunas provincias, ¿no? Como Guayas, como Esmeraldas, en Manabí también hay una violencia incrementada, Santo Domingo, son estas provincias donde además los niños están siendo captados por las bandas, y ahí también hemos escuchado muchos discursos estigmatizantes, y que vienen incluso desde legisladores, que vienen desde personas que tienen poder e influencia, que empiezan a pedir que se les trate a los niños, porque hay niños sicarios en nuestro país, que se les trate a los niños como adultos, como delincuentes adultos, sin considerar todo el contexto ni todo lo otro que hay que resolver alrededor de lo que viven estos niños en estas provincias. ¿Cuál es la preocupación que ahí tienen ustedes? A ver, este es un tema que de hecho es en el que yo me especializo, es la justicia juvenil, y en muchas ocasiones hemos visto justamente estas propuestas que de hecho no nos sorprenden, porque ya podríamos encontrar muchos casos muy similares en otros países también, en los que fundamentalmente se legisla a partir de casos excepcionales, ¿sí? Este momento hay una discusión en Chile, por ejemplo, por esto del gatillo fácil también, que es como ampliar un poco el tema del uso de la fuerza de la policía. En Argentina también se discutió bajar la edad de imputabilidad general. Entonces, en Perú también, es decir, son respuestas o reacciones típicas, digamos, de los políticos. Pero, obviamente, por ser típicas y ya nos dan, pues, de alguna manera una señal de que son simplemente discursos que buscan azuzar a la población o ganar réditos políticos, pero que no tienen ninguna base teórica ni jurídica. Es importante decirlo, nosotros cuestionamos un poco el que se les califique de sicarios también, porque si nosotros vemos los elementos que componen el delito de sicariato, siempre se establece que debe haber una recompensa, ¿no es cierto?, para quien ejecuta
el acto, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad a estos niños, a estos adolescentes, lo hacen por una presión, porque están siendo ordenados, Uh-huh. ¿no es cierto? Porque justamente el hecho de ser captados dentro de una organización criminal y una organización jerárquica, totalmente jerárquica, vertical, en una organización de ese tipo, básicamente se cumple lo que a uno le ordenan, ¿no? Y entonces también hay, digamos, estas situaciones en las que para prevenir afectaciones a sí mismo, que sea o agredido o su familia, etcétera, o por cualquier otra cuestión intimidatoria, pues claro, estos niños es verdad, ¿no? Y tiene razón de corregir el término que lo creo, usamos ya uh-huh. De manera común, que obviamente nosotros hemos planteado, nos vamos a cuestionar por qué los niños están uh-huh. cometiendo estos actos. Inclusive, y aquí es hasta ya para que sea unívoca un poquito la reflexión, tenemos una imagen que es completamente didáctica de esto, y es justamente lo que sucedió en Esmeraldas, con el asesinato del policía de Dinapén, porque en la imagen vemos a un niño sosteniendo un arma, pero debajo hay un adulto que le sostiene también la mano y el brazo al niño y que le ayuda a apuntar. Entonces esa imagen nos da cuenta justamente de cómo funciona, digamos, este delito en general, sin darle todavía un nombre, este delito. Y es fundamentalmente el adulto que empuja al niño a cometer este delito y lo empuja, digamos, a través justamente de mecanismos de extorsión, de intimidación, de engaño, etcétera. Entonces habría que replantearse esa idea de niños sicarios. De niños sicarios. Uh-huh. Adicionalmente, el Código Orgánico Integral Penal establece que existe total excepción o se elimina todo tipo de responsabilidad penal para la persona que comete infracciones siendo víctima de trata. Es decir, si una persona es víctima de trata de personas y en esa condición comete un delito, la ley le elimina toda responsabilidad, porque se entiende que no está actuando con libertad, está actuando bajo presión. Y el derecho penal sanciona las decisiones que las personas tomamos en ejercicio de nuestra libertad. Entonces ahí viene la reflexión, estos niños que disparan, ¿qué tan libres son para tomar esa decisión? Uh-huh. Y es la lógica que justamente está detrás de este artículo del COIP que habla de la excepción de responsabilidad a las personas víctimas de trata. Y es importante, ¿no?, que lo tengan claro quienes nos escuchan, porque siempre cuando ocurren estos hechos y vemos también en estos contextos que son excepcionales, bueno, no sé si excepcionales en este momento en nuestro país, la situación es muy dura, muy compleja, pero luego vemos en los establecimientos educativos también que empiezan los comentarios y dicen, bueno, es que esos chicos no son jóvenes, son delincuentes, etcétera, porque también se están infiltrando pues estas mafias y estas organizaciones delictivas dentro de los establecimientos educativos. Y creo que no se ha abordado correctamente tampoco por parte del Ministerio de Educación, la misma Policía Nacional, como que no tienen herramientas o no saben usarlas si es que las tienen, y también se ha puesto mucho más complejo ahí el tema. Y luego tenemos esta discusión sobre el porte de armas y nos preguntamos qué les puede pasar a los niños en este contexto. A ver, nosotros estamos viendo cómo casi que semanalmente nos llegan noticias, sobre todo del país del norte, de Estados Unidos, donde los tiroteos son frecuentes y donde existe muchísima incidencia de niños, niñas y adolescentes, o bien que han tenido acceso a este tipo de armas y provocan estos sucesos, o a su vez son víctimas de estos sucesos, de estos tiroteos. Uh-huh. Y entonces, claro, mucho se ha escuchado como críticas en torno a por qué vamos a comparar Estados Unidos con Ecuador, aquí la relación o la distinción sí es muy marcada en algunos casos, pero en fin de cuentas eso refuerza un poco el argumento en contra del porte libre de armas, porque fundamentalmente nosotros podemos comparar también un poco la solidez de muchas instituciones, digamos, instituciones jurídicas, sociales, en general de las instituciones de la cultura norteamericana, y aún así suceden estos hechos. Ahora imaginemos nuestra institucionalidad tan frágil, y claro, esto también ha sido como mencionado mucho en este contexto, por ejemplo, el caso de lo fácil que era conseguir carnets de discapacidad. Por parte de cualquier persona que tuviera el dinero para comprarlo. ¿Por qué no
o sea, ¿qué nos haría pensar que no va a pasar lo mismo con el tema de las armas? De las armas. Lo que pide ahora estos requisitos del Ministerio de Defensa, el examen psicológico, el examen toxicológico, todo ello puede ser susceptible de compra, ¿no? En este contexto de una cultura completamente corroída por la corrupción. Ahora, Pablo, para finalizar, ¿qué le piden al Estado ecuatoriano? ¿Por dónde deberían empezar a actuar con contundencia para proteger a las infancias? A ver, hay muchos espacios que normalmente son calificados de factores de protección y hay otros que son factores de riesgo. Lo que el Estado debe fundamentalmente es fortalecer esos factores de protección. Para empezar, las familias son ese primer espacio, ese primer lugar donde las personas recibimos contención emocional, afecto, orientación, etcétera. Y también pues el trabajo que se hace en las comunidades educativas. Yo creo que y justamente por ser el tema acerca del bullying, el acoso escolar en las instituciones educativas, creo que hay que poner mucho énfasis en esto. Hay algunas sentencias de la Corte Constitucional recientes, muy recientes, en las que se establece la obligación del Ministerio de Educación de fomentar toda una cultura de convivencia pacífica, de convivencia sana, a través de la implementación de prácticas de la justicia restaurativa como un paradigma para prevenir situaciones de conflicto y para gestionarlas, pero no una gestión del conflicto que tiene como resultado el etiquetamiento de las personas, porque normalmente cuando se abordan este tipo de situaciones, la única respuesta es la sanción y en la mayoría de casos es la expulsión. Entonces, ese tratamiento, ¿qué origina? Primero, como decía, etiquetamiento. La víctima siempre va a ser víctima, el agresor siempre va a ser agresor, y con la expulsión no se ha solucionado absolutamente nada. En cambio, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Y sobre todo haciendo énfasis en la justicia restaurativa y en sus fundamentos. Es básicamente, hay que entender que cada uno de los actores del conflicto tiene necesidades y hay que atender a esas necesidades. Las víctimas obviamente tienen derechos, el artículo 78 de la Constitución establece los derechos de las víctimas, pero a su vez los agresores también tienen necesidades, porque el agresor está dando muestras de algo que está detrás también, ¿no es cierto? Y puede ser también un agresor que está simplemente replicando escenarios que vive en su familia, en su barrio, etcétera. El agresor necesita también apoyo, orientación y acompañamiento, sobre todo para entender el daño que provoca y gracias a ello entrar en un proceso que se llama de responsabilización, para entender justamente que su conducta provocó daños en otras personas, que la otra persona no es un objeto para humillarlo, etcétera, sino son otras personas. Y por eso la responsabilización es tan importante. Y de esa manera se motiva a la reparación. Entonces, son, digamos, como elementos, criterios muy distintos a los de la simple sanción, donde, como repito, se estigmatiza y básicamente se le tatúa, digamos, a cada uno, pues, de acuerdo a su rol. Así es. Entonces, bueno, el Ministerio de Educación tiene que pues, implementar todos estos mecanismos, capacitar a todos, a docentes, cuerpo administrativo, DESES, etcétera, y evitar que sucedan estas situaciones como la última, ¿no es cierto? Y como hemos escuchado en otras ocasiones, que para, digamos, asegurar o guardar un poco la imagen, la reputación de determinada institución educativa, todo se mantiene en silencio, en bajo perfil, cuando en realidad es un asunto que nos debe a nosotros preocupar, interesar, es un asunto de interés público, el tema de la violencia que puedan estar viviendo los niños en las escuelas. Entonces, es importante que más allá de la imagen que pueda proyectar una u otra institución, debe visibilizarse este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Así es, a mí me ha llamado mucho la atención lo lento que funcionan también las instituciones cuando se trata de proteger los derechos de los estudiantes. Yo estaba siguiendo el caso de abuso sexual de un niño de 9 años y si es que no estaba detrás preguntando qué pasó, no hacen nada. La Fiscalía, el Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Educación, el MIES,
nadie se mueve si no hay una presión, que también esto pues ha generado que solo los casos que se viralizan sean atendidos y el resto pues definitivamente están siendo invisibilizados. Pablo nos acompañaba el día de hoy, es parte del Pacto por la Niñez y Adolescencia y también responsable de formación de la Fundación Terra des Homes, Tierra de Hombres, Pablo Coloma Villasís. Gracias por acompañarnos, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con ustedes, amigos, para seguir contándoles lo que ocurre en Quito y en Pichincha. 9:34, acá está con nosotros Edison Paucar, periodista de Radio Pichincha, que ha venido trabajando el tema de la migración, este tema tan doloroso también para nuestro país. Y bueno, hay que decirlo, hay que compartirlo, hay que estar claros de lo que está ocurriendo en el país. Edison, hemos repasado ya 2 capítulos muy fuertes y ahora, ¿qué vamos a conocer? Sofía, amigos de Radio Pichincha, buenos días. Pues efectivamente, como tú dices, en los 2 primeros capítulos hemos abordado el tema, en el primer capítulo de los niños migrantes que viajan con sus padres, y en el segundo capítulo un poco vimos también el tema de los desaparecidos, ¿no? Hay muchos migrantes que se han perdido en esta ruta en zonas como en la selva del Darién o en las fronteras de México, que son zonas, sectores demasiado peligrosos. En este tercer capítulo vamos a hablar un poco de los migrantes que han sido deportados, cómo ha sido su vida en estar dentro de estas cárceles de migración, y ellos nos van a contar un poco cómo ha sido su experiencia y también ese deseo de que pese a que ya los han deportado, están volviendo a hacer sus trámites, sus papeles, ahorrando dinero para volver a salir de viaje. Qué duro. ¿Por qué se toman estas decisiones? Cada una de estas familias, ¿cómo llegan a decidir irse del país y a enfrentar todo este trayecto y luego de retornar, después de haber pasado momentos muy duros, volver a querer insistir? Todo eso es necesario que lo analicemos muy profundamente en el país y ojalá también, como tú decías, Eddie, se tome realmente en serio por parte de las autoridades. Mira, el canciller Holguín se fue sin responder también este tema que tiene que ver con las migraciones. Aquí está el podcast El Sueño Americano. Es una experiencia que ahí se aprende a valorar muchas cosas que uno no se podría desearle ni al peor enemigo. ¿Cuántos muertos vi? Siquiera unos 6, loco. Mi papi estaba cargado a mí en los hombros y se ahogó y mi mami me jaló. Y yo estoy acá con una fuente de trabajo no muy remunerable, pero con cualquier trigo es limosna, ¿no? Y ese es el sueño americano. Muy feo ver que se quedan familias enteras, destrozadas, sin saber si nosotros llegaremos al lugar de destino. Bienvenidos al podcast de Radio Pichincha, El Sueño Americano, una historia periodística de largo aliento. Capítulo 3. Volver a empezar. Cuando Elizabeth y sus 2 hijas pisaron las oficinas de migración de Estados Unidos, la incertidumbre cayó sobre sus hombros. Les pidieron sus datos, les tomaron las huellas dactilares, les quitaron sus pertenencias y les enviaron a un albergue en Luisiana sin mayores explicaciones. La migración no es nada fácil, es algo feo. En sí es una cárcel, ¿ya? Porque realmente ahí usted no sabe si es de día, si es de noche, no le dan acceso a que usted tenga una comunicación con nuestros familiares y solo ahí, o sea, nos pusieron unas colchonetas, nos tapábamos con unas fundas de aluminio, esa era nuestra cama, ¿no? Y así pasábamos los días y obviamente nosotros conversábamos entre sí. La hija mayor de Elizabeth tiene 10 años y la menor 3 años. Ellas pisaron territorio estadounidense luego de cruzar por la frontera entre Ciudad Juárez y Texas el 9 de noviembre de 2022. Sin embargo, luego las mantuvieron atrapadas en el albergue. Allí fueron dejando atrás sus sueños mientras las alimentaban con snacks, un poco de fruta o comida congelada. Entonces nos nombraron, o sea, siempre eran nombrándonos así, pero no, nunca para llevarnos al proceso que nosotros esperábamos, todas esperábamos ahí que nos hagan las pruebas de ADN que normalmente les hacían a las personas que pasaban, ¿no? Entonces a nosotros no nos hicieron nada de eso, pusieron en fila y no nos decían nada. Nosotros queríamos pedir explicación, pero nada. Ese 18 de noviembre, alrededor de 500 personas fueron escogidas. Algunas estaban solas y otras eran familias enteras. Las separaron en fila, en un lado les pusieron a los hombres y en otro a las mujeres, y luego les encadenaron las manos y los pies. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nadie nos dice nada.
Sin posibilidades de poder escapar, alrededor de 500 migrantes fueron subidos a un avión. Hubo reclamos y pedidos de explicaciones. Elizabeth y sus hijas integraban ese grupo de migrantes a quienes un funcionario estadounidense les confirmó que su sueño americano había terminado. Ahí nos dijeron que sí, que van a ser devueltos a su país. Y fue así cuando el 18 de noviembre nos cogieron y nos sacaron a las 9 de la mañana y acá venimos a parar a las 2 de la tarde. El avión llegó al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Las autoridades les devolvieron sus pertenencias y los dejaron en libertad. Según la Cancillería de Ecuador, en 2022, 5.476 connacionales fueron deportados de Estados Unidos y México. En 2021 fueron 5.639 y en 2020 3.309 ciudadanos. En total, en estos últimos 3 años, 14.424 ecuatorianos tuvieron que volver a casa. Santiago fue una de las personas deportadas desde México. Era diciembre de 2021 cuando se encontraba junto a un amigo caminando por una carretera de Tabasco. De pronto, agentes de migración los cercaron en un carro, les pidieron los documentos y los aprendieron. ¿Y adentro ya cómo fue el trato? Normal, como cualquier persona, las 3 comidas, duchas, baños, todo, sino que encerrado. No podía salir a la calle. No, pues es que es como una prisión de migración, o sea, no, quedas incomunicado, te dan una llamada cada 2 días para llamar a tus familiares, a comunicarte. Santiago se mantuvo detenido en Migración de México cerca de 2 meses. Las tardes pasaba planificando posibles emprendimientos en Quito que le ayuden a pagar la deuda de $1,200 que pidió para emprender su travesía. Estos pensamientos lo angustiaban porque la decisión de su viaje fue consecuencia de no tener ningún trabajo estable en Ecuador por cerca de 1 año, hasta que una tarde de febrero de 2022, las autoridades de México le expidieron un pasaporte y lo regresaron a su país. En el tiempo que yo viajé no había muchos ecuatorianos para regresarles. Tenían que buscar vuelos comerciales o acoplarnos en algún vuelo para irnos porque habíamos casi alrededor de 5,000 personas ahí encerradas. Éramos solo 2 ecuatorianos en medio de tanta gente. Tenían que esperar a que haya un vuelo donde estén desocupados 2 puestos y ahí nos enviaban. Para Santiago y Elizabeth, volver a Ecuador fue motivo de desesperanza. Otra vez enfrentaron la falta de plazas laborales y la inseguridad. Basta escuchar las noticias diarias para ver que los crímenes cada vez eran más siniestros. El 30 de marzo de 2023, un guardia de seguridad fue envuelto en tacos de dinamita luego de pasar la noche secuestrado. Tuvo los explosivos pegados a su pecho y piernas por 3 horas hasta que la policía logró rescatarlo. El 2 de noviembre de 2022, 3 coches bombas explotaron en distintas gasolineras de Santo Domingo de los Áchilas. El ataque se produjo luego de que distintos cabecillas de bandas criminales fueran trasladados a diferentes centros penitenciarios. El 7 de abril de 2023, un comerciante fue liberado luego de haber permanecido secuestrado por unos extorsionadores. Los criminales le cortaron 4 dedos y pidieron a sus familiares $500,000 para dejarlo libre. El 1 de noviembre de 2022, unidades de policía comunitaria y patrulleros, ubicados en Guayaquil y Esmeraldas, sufrieron ataques armados que dejaron como saldo 5 policías asesinados y 2 heridos. Para el investigador Jack Ramírez, este escenario de violencia se recrudece por la falta de políticas públicas que mitiguen la inseguridad. Consecuencia directa de la situación económica y violenta es el incremento de ecuatorianos que abandonan el país porque no se sienten protegidos. Ya Ramírez dice que a esto se suma que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana basa su accionar en informar, con frases simplistas como no viajes de manera irregular porque es peligroso. Que venga un funcionario o que yo vea una publicidad que me diga no migre, tendrá cuidado cuando me están matando aquí. En mi casa, a mi vecino o a un familiar mío, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna credibilidad. Decirme, vea, no se vaya porque es riesgoso, cuando es riesgoso vivir en este país. Las muertes, la violencia, la inseguridad se transforman en uno de los principales motivos por los cuales los ecuatorianos y las ecuatorianas están saliendo con sus familias, cerrando todo, vendiendo todo.
y migrando por estas vías tan peligrosas como son por la selva del Darién. Con estos planteamientos están de acuerdo Santiago y Elizabeth. Saben que si bien en su primer viaje no lograron cumplir su objetivo, no han perdido la esperanza. Así hoy Santiago, Elizabeth y sus hijas se alistan para volver a emprender su viaje. Se arriesgarán una vez más a cruzar por la selva del Darién y la frontera de México e ingresar a Estados Unidos. Yo quiero volverlo a intentar porque aquí en Ecuador la situación está mala, la verdad. Yo tengo mis 3 niños, yo soy madre soltera, entonces yo no le veo oportunidad aquí en mi país en quedarme porque se ha puesto carpetas en un lado, en otro lado y nos niegan los trabajos, no hay. Sí pienso volver a subir en unos 2 meses. ¿Y por qué tomaste la decisión de volverte a ir ya después de la primera experiencia? Porque el país está en decadencia, imagínate, no hay trabajo. Antes por lo menos algo, ahora ya no hay nada. Ha aumentado la delincuencia, o sea, todo está hecho pedazos. Esta historia fue contada por el periodista Edison Paucar. En la producción de audio estuvo Patricio Pinos y en la edición de contenido, Mariela Rosero. El Sueño Americano es un podcast realizado por Radio Pichincha. El otro Edison, relato. De verdad, rompe el corazón escuchar los testimonios de las personas que ponen toda su esperanza en este trayecto tan peligroso y que después de haber sufrido, de haber estado encerrados en estas oficinas de migración, pues deciden volver a irse porque sienten que no hay esperanza acá en el país. Así es, eso es lo más preocupante. La gente se ve obligada a salir del país y cuando ya les toca regresar, aquí vienen y encuentran la realidad que ha empeorado en vez de mejorar en algún sentido y no tienen más opciones que volver a salir. Lastimosamente las políticas públicas de aquí de este gobierno no les ayudan en nada, no hay trabajo, no hay seguridad y todo va empeorándose frente a estos problemas ciudadanos. Edison, el siguiente capítulo del Sueño Americano, ¿de qué trata? El siguiente capítulo, capítulo 4, será sobre cuánto dinero se está moviendo tras el tema de la migración. Sabemos que hay muchos coyotes, digamos, guías también que se les llama, que van lucrando a lo largo del camino de los migrantes. Entonces vamos a hablar con gente especializada del tema que maneja un poco de cifras y nos van a explicar cuánto dinero se está moviendo tras este problema de la migración que ha surgido aquí en el país. Edison, muchísimas gracias nuevamente, de verdad un trabajo con mucha calidad y también con mucho humanismo, ¿no? Esa cercanía con quienes deciden contar sus historias para que sepamos en el Ecuador lo que está ocurriendo en temas de migración. 9:47, nos vamos con Denise Herrera hasta Nayón, les habíamos dicho, para conocer la situación también de las quebradas, una denuncia muy fuerte que se hace desde esta zona. Denise, buenos días. Hola Sofi, hola amigos y amigas de las Guarmis del barrio que se conectan ahora por la 95.3 y también en redes sociales. Bueno, yo estoy en Nayón, exactamente en la quebrada de Jatunhuaycu, si lo pronuncié bien o si no me corregirán. Y aquí hay un problema, estamos precisamente en la calle 19 de diciembre y los vecinos se sienten preocupados. Esto es una preocupación que se extiende a nivel nacional, pero en Quito también se hace sentir particularmente por la época invernal que tenemos, ¿no? La quebrada y las quebradas en Quito siguen siendo un dolor de cabeza, particularmente porque no se respeta la ubicación, no se respeta a los vecinos que viven cerca. No es la primera que recorremos sobre las preocupaciones que pueden tener los moradores debido al relleno que existe y las complicaciones que puede tener esto en un contexto invernal bastante infame que ha sido en este momento en el Ecuador. Estoy con Estefanía Pavón, ella es parte del colectivo que exigen las demandas de cumplimiento para respetar las quebradas. ¿Qué pasa aquí, Estefanía? Muy buenos días con todos, nosotros somos el colectivo Luchando por las Quebradas. Aquí tenemos el caso de un relleno antitécnico, también están tapando el cauce natural de una quebrada y fue rellenado con basura, escombros, fue autorizado por el gobierno autónomo descentralizado de Nayón. Y cuando hablamos de que están rellenos, que estos rellenos ocurren de una manera irregular, ¿por qué pasa esto? Bueno, argumentan que esto lo hicieron para sostener la vía, pero si ustedes pueden ver, la vía se sigue yendo y es prohibido rellenar una quebrada. Las quebradas deben estar siempre abiertas, entonces
Aquí tenemos un grave problema por el relleno, porque está encima de una infraestructura y también porque puede afectar a seguir erosionándose los lados, porque recuerden que a los lados hay viveros, hay casas, hay la vía mismo. Estefanía, aquí tengo yo en mis manos es un informe que recaba precisamente lo que ustedes denuncian. ¿Qué se espera de esto, ¿no? Nosotros vamos más o menos ya más de un año con este tema. Nuestro colectivo estaba trabajando en esta quebrada y bueno, va a seguir trabajando porque quería recuperar la quebrada, pero de un día a otro nos vinieron a botar escombros, basura y nos dejaron en cero todos nuestros planes. Entonces, lo que estamos pidiendo ahora y que es incluso una decisión de AMC es que tienen que presentar un plan de remediación ambiental por el daño que hicieron el gobierno autónomo de Nayón. Ya les voy a indicar, amigos, y quienes nos escuchan por la 95.3, en este punto de esta quebrada de Nayón, debo decir, cómo está rellenada, pero yo quiero también saber qué pasa con las vecinas, ¿no? Ustedes, quienes me ven, estoy acompañada, muy bien acompañada incluso, y de mujeres, que es también lo que cuando uno sale a la comunidad va viendo, y la verdad que es hermoso que también las iniciativas ciudadanas y de la comunidad están siendo lideradas por mujeres. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Sofía Cisneros. Yo vivo justo, mi casa queda cerca de la quebrada Jatunguayco y ahí hay varios conjuntos, varios viveros que colindan con la quebrada Jatunguayco. De hecho, siempre hemos hablado de que no queremos que la quebrada Jatunguayco se convierta en otra quebrada Carretas, porque de hecho aquí tenemos infraestructura del EMAPS, entonces corre mucho peligro. Tenemos también una vía, que es una vía que conecta Cumbayá a Nayón, y de hecho lo que tememos es que pueda haber después de erosión, y que con el hecho de que la gente bote escombros y basura, esta quebrada se vea dañada. Yo quiero indicarles, vecinos, si me pueden acompañar y también quienes nos escuchan y nos miran por las redes sociales, vamos a hacer un breve acercamiento de cómo está rellenada la quebrada, dónde está esta infraestructura también por parte del municipio y las preocupaciones que se extienden, ¿no? Lo repito porque la verdad que sigue llamando la atención que en plena época invernal y una de las preocupaciones y de los malestares que tienen los vecinos que viven cerca de quebradas es que no se respete y no se cuide nuestro territorio. No sé si alguna vecina quiere agregar algo más que le preocupa, que quiera, no sé, llamar también esta atención a las autoridades. Un nombre, por favor. Hola, yo soy Mencha Barrera, vivo aquí desde hace 25 años y he visto cómo esta quebrada, que era un lugar de uso público, por aquí habían ojos de agua, por aquí mis hijas, cuando eran chiquitas, caminaban y caminábamos, yo también he caminado por aquí, por los bordes. Ahora la quebrada es un basurero, desgraciadamente, ha sido rellenada con escombros, sin tomar en consideración las lecciones que ya nos ha dado la misma ciudad, ¿no? Hace poco tuvimos la tragedia, pues, el desastre ambiental en La Gasca, acaba de pasar lo de Alausí, es decir, todas estas cosas creo que nos deberían llamar la atención para hacer un manejo adecuado de las quebradas. Las quebradas... ¿Qué vamos a esperar más, no? La verdad que es completamente lamentable y doloroso que tengamos que contar vidas humanas para que por lo menos tener un poco de atención de las autoridades, ¿no? De los gobiernos locales también. Estefanía, no sé si quieras agregar algo para ir concluyendo también, porque entiendo, amigo, este es uno de los puntos de Nayón grave. Aquí están los vecinos contando que viven hace años aquí, pero hemos hecho un recorrido en ciertos puntos de la capital donde la preocupación es la misma, particularmente las personas que viven cerca a quebradas. Yo quiero agregar la normativa que existe. Las quebradas son declaradas Patrimonio Natural, Histórico y Paisajístico según la resolución C350. También tenemos la sentencia constitucional 2167-21EP, que es igual a las quebradas. Y además también no olvidemos, tenemos en el COIP, que es un delito penal, dañar las quebradas. Entonces tenemos mucha normativa y al gobierno autónomo centralizado. ¿El municipio y las autoridades conocerán la normativa? Ojalá que sí, y si no, nosotros como colectivo, como fundación y como veedores de la sentencia vamos a hacer que cumplan. Así es, amigos. Bueno, desde esta calle de la 19 de la vía de la 19 de diciembre, con los vecinos de Nayón, estamos nuevamente contándoles lo que ocurre, la preocupación de las quebradas, y más adelante también le compartiremos otro reportaje que recaba también las alertas que hay en otros puntos de la capital en relación a este tema. Volvemos con ustedes.
Muchísimas gracias, Denise. Importantísimo pues tener información actualizada acerca de este tema y las quebradas. Las quebradas hay que cuidarlas, por favor. Tenemos ya ejemplos que los han narrado los vecinos y las vecinas, sobre todo, que están muy pendientes de lo que ocurre con las quebradas de Quito. Vamos a saludar con Michelle Merizalde. A esta hora ella es artista y ella ve en el arte una herramienta poderosísima para sanar, ¿no? Para dar luz a nuestra psiquis, dice ella. Michelle, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y bueno, cuéntanos, porque además es la oportunidad para invitarles a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a una charla, un taller donde se va a tratar precisamente este tema. Sí, bueno, buenos días, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. En efecto, es un taller sobre arte terapia, es un taller donde las personas que van a ir van a tener oportunidad de conectar con su ser interno, de descubrir cosas sobre ellos, cosas que a lo mejor no sabían, la oportunidad de gestionar las emociones, que a lo mejor se les hace un poco difícil, y es realmente una experiencia hermosa. Va a ser de la mano de la doctora Isabel Benítez, psicóloga clínica y muy conocida en el medio, y también voy a estar yo, que tengo una certificación en arte terapia por la Universidad Miguel de Cervantes de Europa. Entonces, es una cuestión que está muy guiada a la parte psicológica como una herramienta de ayuda a manejar nuestras emociones y todo lo que sentimos. ¿Cómo descubriste tú que el arte pues permitía manejar todas estas emociones y superar también traumas? Bueno, yo soy artista plástica y a mí en lo personal me ayudó muchísimo en momentos muy duros, pero también doy clases de arte. Y dando estas clases de arte fue que fui descubriendo con mis alumnos cómo a ellos les ayudaba, se les facilitaba muchísimo trabajar sus emociones, salían mucho más realizados. Y entonces por ahí me puse a investigar y a la final di con esta certificación y es maravillosa. Pero eso quisiera aclarar que no es que voy a enseñar arte, sino que se usan herramientas para a través de un proceso creativo poder conectar con las emociones. O sea, no necesariamente tienen que ser artistas o pretender ser artistas las personas que pues quieran usar esta herramienta para sanar, ¿no? Por ejemplo, a mí pintar, aunque no pinto bien, siento que me ayuda mucho a procesar pues emociones o a liberar energías. Exacto, así es. Lo que pasa es que cuando estamos en ese proceso de creatividad, nuestra mente entra en un estado alfa donde se conectan las neuronas y conectamos más fácilmente con el inconsciente y entonces estamos sacando cosas que en el día a día no somos muy conscientes, valga la redundancia, y es ahí donde liberamos y empezamos a sentir que dejamos espacio para que cosas buenas entren. Y dices tú, cuando hablas sobre el arte como terapia, que el cerebro actúa como un laberinto, ¿no? ¿Cómo conectamos todo? ¿Cómo encontramos la salida a través del arte? Sí, exacto. Se sabe que apenas un poquito de lo que percibimos en la realidad es lo que va a nuestra conciencia. El resto entra al inconsciente. Y el arte es ese canal a través del cual tú, como cuando uno es niño, conecta con esa parte inocente que tenemos, que se habla a través de imágenes, de sensaciones, ese es el lenguaje del inconsciente, y podemos entonces entender cosas que a lo mejor llevábamos mucho tiempo sin entender, y es como esta frase eureka, ahora sí lo entendí. Entonces, esa conexión es la que permite el proceso creativo. Yo me he fijado mucho que los niños suelen ser muy creativos y luego en la edad adulta he descubierto, porque me he encontrado con casos de personas adultas mayores que después de hacer una pausa han explotado también esa creatividad, ¿no? Y la han exteriorizado o expresado a través del arte. Es como que durante una época donde uno cree que está haciendo cosas, donde uno está enfocado en trabajar de 8 a 6, cree que las cosas están bien, sin embargo, pues hay estas etapas, la niñez, la vida adulta mayor, cuando aparecen, quizá porque estamos, no sé, más enfocados en nosotros mismos, no sé, ahí si tú me puedes explicar un poco más. Sí, en efecto es eso. Yo pienso que en la niñez tenemos una inocencia innata,
¿no? Tenemos, obviamente el cerebro tiene muchas más neuronas, pero aparte de eso tenemos una inocencia innata, estamos descubriendo el mundo. Y en la etapa adulta, el adulto mayor también, en cambio, ya ha vivido cosas, entonces con esa sabiduría está tratando de encontrar, cuando ya llegamos a cierta edad buscamos paz, queremos solamente paz, entonces le buscamos un significado a la vida, y en el interín estamos nosotros corriendo en el día a día, tratando de ser productivos, con un montón de influencias externas, y no nos damos tiempo, un segundo del día, para pensar en nosotros y en lo que está alrededor, y nos vamos perdiendo la belleza de la vida. Y este tipo de talleres te invitan a eso, a reencontrarte con la belleza de la vida y con el instante presente. Y bueno, con Isabel, que siempre habla del bienestar, y el bienestar implica también desentrañar todas esas cosas que nos hacen daño, que son traumas que hemos vivido, diferentes circunstancias que nos ocurren a lo largo de la vida. Muchas gracias, Michelle. Por favor, repítenos cómo puede la ciudadanía participar. ¿Es este taller gratis? ¿Tiene costo? Sí, este taller va a ser el 22 de abril, este sábado de 9 a 1. Pueden contactarse con el 098-445-749 y vale $20. Va a ser en Quito y hay un break en la mitad y es una experiencia súper recomendable. Perfecto, Michelle Merizalde nos acompañaba, ella es artista, y esta bonita relación también con la terapia que se dará pues con Isabel, me parece muy interesante, que ojalá puedan aprovecharlo, ¿no? Pero si es que no pueden asistir al taller, también se quedan con el bichito picando ahí sobre cómo el arte puede influir en nuestras vidas y cómo puede ayudarnos a expresar cosas que tenemos guardadas. 10 en punto, nos despedimos, muy puntuales siempre las Warmis. Mañana volvemos con más, con otros temas que realmente serán de su interés. Hasta pronto.